os parece, vamos a intentar ya pasar a la parte de las preguntas, porque así podemos dar juego a nuestros amigos de México, Chile, Argentina y Colombia, que les tenemos aburridos al otro lado de la pantalla y del charco. Y entonces vamos a empezar. Os cuento un poquito cómo hemos hecho esto. Hemos planteado preguntas sobre displasia y problemas degenerativos a nuestros ponentes que tenemos aquí y a los ponentes que tenemos al otro lado del océano, ¿no? Y con eso hemos tenido unos resultados de sus respuestas para ver si había acuerdo o no lo había. Y sobre eso vamos ahora a intentar confrontar a los que han elegido una opción y otra y ver qué pasa. O sea, que es un poco esto experimento, ¿no? Os voy a poner un poco el primer caso. Vamos a hablar primero de la displasia límite, y vamos a poner un caso en el que, pues bueno, podemos encontrarnos en ocasiones en nuestras consultas, ¿no? Si me dejáis el pasador por aquí. Bien, en principio, pongámonos un poco en situación. Imaginémonos que tenemos una mujer de 36 años con un dolor inguinal derecho desde hace 1 año y medio. O sea, que no es que acaba de aparecer el dolor, sino que ya lleva un tiempo, ha ido poco a poco a más. Le dificulta el estar conduciendo largo tiempo, trabaja de administrativo, y pues hacía su carrera en el gimnasio, pues iba a la cinta y tal, y ahora pues cada vez puede hacerlo menos, ¿no? Vamos a ponernos en ese hipotético caso: mujer, 36 años, dolor inguinal y dolor en actividades diarias, ¿no? La primera pregunta que hemos hecho a nuestros ponentes es, en la historia clínica, ¿qué les orienta de forma un poco más clara al diagnóstico de displasia cuando consideramos estos pacientes frente al resto de pacientes jóvenes, ¿no? Teníamos diferentes opciones y parece que han coincidido la mayoría en el hecho de mujer con dolor inguinal de inicio progresivo. O sea, mujer, inguinal y progresivo como una de las primeras aspectos clínicos en su historia clínica que nos pueden orientar, y que tenga laxitud en otras articulaciones. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Creo que a Claudio le faltó activar el micrófono. Sí, te vemos muy cómodo en el salón de donde estés. Espero que estés disfrutando allí en Argentina de este maravilloso partido que no vais a jugar allí, que se va a jugar aquí en Madrid. Lamentablemente. Ok, estamos hablando de la exploración clínica en displasia. ¿Qué te parece a ti esta conclusión de que el perfil de la historia clínica de estos pacientes con displasia, en tu historia inicial, sea el dolor inguinal progresivo en mujeres y que puedan tener laxitud en alguna articulación? ¿Es tu experiencia esa? Sí, no creo que haya sido lo de la laxitud, porque si bien es un patrón habitual de ver en mujeres y con dolor inguinal progresivo, en donde uno ya empieza a imaginar el diagnóstico probable de displasia, no siempre la laxitud acompaña. Pero sí, digamos, como asociación clínica es sospecharlo. Un consenso con un juego en donde no va a quedar solo clínico, ¿no? Pero como puntapié inicial, creo que la respuesta que todos pusimos como más frecuente, eso sí, yo coincido con mujer con dolor o síntomas de inicio progresivo. Pero no sé si siempre tiene que ser que tenga laxitud de otras articulaciones. No siempre. Gracias, Fernando. ¿Aquí qué pensáis, Marc? ¿Crees que...? Estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Creo que la inestabilidad la laxitud es una cosa y la displasia es otra. Lo que pasa que es verdad que las pacientes con displasia tienen hipermovilidad, pero eso no es laxitud, es hipermovilidad. Y no deberíamos confundirnos. Puede haberlas, claro que sí, puede haber pacientes con displasia y laxitud, pero no es uno de los síntomas o una de las asociaciones que yo más vaya a buscar. O sea, que cuando una paciente entra en tu consulta, eso que te cuente de forma progresiva, dolor inguinal, es más llamativo. Cuando entra una mujer en mi consulta, de entrada pienso, tiene una displasia y la he de encontrar. Hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una displasia. Muy buena respuesta. ¿Piensas tú lo mismo, Luis? Sí, el concepto este de la última publicación de Parvici de la displasia disfrazada me ha encantado. Ese es con el nuevo concepto que ha metido con los volúmenes bajos de acetábulo. Entonces hay muchas displasias disfrazadas. Nos están mirando
Entonces hay que medir, cada vez hay que medir más ángulos y siempre hay que pensar la displasia límite. O sea, no es la displasia normal, se ve a una legua en la radiografía, pero luego es combinar mucho la exploración física, la movilidad, laxitud. O sea que mujer con dolor inguinal que entra por nuestra consulta, pensamos en displasia. Buen concepto para tenerlo en el resumen. La siguiente pregunta que yo les planteaba, si me podéis poner la presentación, es, esto era la historia clínica, vamos a la exploración física. En estos pacientes, ¿qué aspecto de la exploración física podría ser más importante y más orientativo al hecho de tener una displasia, ¿no? Se planteaban diferentes test de exploración física y la contestación fue que lo que más nos llamaba la atención en cuanto a su exploración era el aumento de rotación interna y la prueba de flexión, abducción, rotación externa. Juan, en ese sentido, ¿a ti te parece, no estás de acuerdo con esto? Porque, aunque tú creo que aquí polemizaste un poquito, ¿no? Bueno, porque no sabría dar una respuesta y a veces me sorprendo con estas mujeres. Yo también me sorprendo con las mujeres habitualmente, sí, pero que en este me caso... sorprende porque en una posición les duele totalmente en la contraria, les duele cuando... Entonces a veces me desorienta un poquito la exploración de este tipo. Sí, son más laxas, es verdad que llegan a más rango, pero no sabría decir, o sea, como dice, qué prueba en la exploración es la que más orienta de forma clara hacia el diagnóstico. Yo no sabría decir que fuera una específica, decir, bueno, ya lo he hecho esto, ya estoy tranquilo, ya sé que esta es una displásica. No me fundamento en eso, la verdad, para poder decir, veo que tiene un rango diferente, veo que a lo mejor llega a un extremo distinto, pero tanto en un lado como en el otro, como en flexión, como en extensión, no sabría decirte la clara. Sí, entonces también... por eso puse ninguno específicamente. Sí, a mí también me resulta complicado. Raúl, ¿tú ahí tienes alguna opinión sobre esto, o más o menos como el resto? El aumento del rango articular en rotación, claramente en interna. flexión. En rotación interna, pero y en externa también, pero sobre todo interna. Eso es lo que más te orienta a pensar que estamos ante un caso de displasia sin hacer ninguna prueba, ni ver ninguna prueba de la bolsa del Corte Inglés que traen. Flexión a 90 grados y aquello rota a 180 grados. Y ya te marca la diferencia entre un paciente con un CAM, por ejemplo, y... Bueno, ya lo que dice Marc, a buscarla, ahora a buscarla. Ya sé que la tienes, pero a buscarla. A ver si podemos conectar con Claudio desde Chile, a ver si ahora... ¿no? Vamos a hablar con Johnny Márquez desde Colombia, a ver si nos puede comentar su opinión sobre esto. Johnny. Sí, buenas noches para ustedes. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Perfecto. Claro, sí. Yo también pienso que el examen clínico de movimiento de la articulación cuando uno está en el consultorio no es una guía muy clara para pensar que un paciente tiene displasia, y entendiendo que hay tantas patologías alrededor de la cadera que nos hacen llevar a que tenemos que aclarar el diagnóstico, obviamente no solo con el examen clínico. No creo que ningún examen clínico de aumento de rotación o de flexión o en rotación interna o en abducción y rotación externa sea que me oriente a mí a pensar que el paciente tenga displasia. No, definitivamente no. Muchas gracias, Johnny. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Aquí parece que todos hemos coincidido. Si la ponemos ahí. Bien. La siguiente pregunta hablaba sobre el diagnóstico. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a poder realizar en estos pacientes que nos orienten a la hora de hacer un diagnóstico más preciso de displasia, ¿no? Tenemos radiografías estándar, anteroposterior y axial, el TAC, la resonancia, la artroresonancia. Y aquí parece que todos hablan de que la forma rutinaria, la exploración rutinaria que uno debe hacer es una buena anteroposterior de pelvis y una axial de la cadera. Y luego añadíamos otras pruebas complementarias, como el TAC, como la artroresonancia. Aquí, Luis, ¿cuál es tu protocolo habitual para estos pacientes a la hora de diagnosticar una displasia? Bueno, la artroresonancia y las radiografías. Y mido los ángulos en todas, buscando lo que hemos hablado. Está escondida, entonces mido todos los ángulos y miro a ver si está orientada hacia un lado más benigno que hacia un lado maligno. Yo miro mucho en la resonancia el ángulo acetabular anterior, que se mide muy bien en la resonancia, y ya nos dice que hay ahí un déficit de cobertura anterior que ya te puede orientar un poquito. Por debajo de 50, 48, ya es un signo de alarma. Entonces ya voy a la radiografía y empiezo a mirar ahí más ángulos. Okay.
A ver si podemos hablar con Víctor Ilizaliturri en México y nos puede comentar un poquito qué pruebas diagnósticas rutinarias solicita para el diagnóstico de displasia. Víctor. Normalmente pido una AP de pelvis, trato de que sea una AP de pelvis bien centrada y bien orientada, de buena calidad. Lo que hago es siempre mido el center edge, el ángulo CE, mido el índice de Tonis. Muy importante para mí obtener una vista lateral del acetábulo, no tanto del fémur proximal. A mí me gusta mucho el falso perfil y me gusta medir el ángulo CE en el falso perfil para ver la cobertura anterior. También a mí me gusta hacer artroresonancia para para evaluar el labrum, evaluar el estado del cartílago, sobre todo buscar quistes. Frecuentemente se encuentran quistes perilabrales o quistes intraóseos a nivel del borde anterior del acetábulo. Me gusta también pedir, en algunos casos, sobre todo en pacientes operados en edad pediátrica, tomografías con reconstrucción en tercera dimensión. Muy importante si el paciente tuvo un Chiari o un Salter o un Degas, eso me va a ayudar muchísimo a entender la deformidad acetabular. Y si se trata de un paciente que ha sufrido algún procedimiento en el fémur, también es bien importante evaluar la anteversión real, tiene postoperatoria, incluso en pacientes que no han sufrido osteotomías. También bien importante evaluar la anteversión y, por supuesto, el ángulo cervicocefálico. Básicamente, estos son los aspectos que me gusta evaluar. Y ahí empiezo ya a distinguir la línea donde voy a pensar en un tratamiento o en otro. Yo escuché a Marte decir que para él el corte son los 18 grados en el CE. Para mí es un poquito más. Yo creo que a los 20 grados y de 20 a 25 considero que probablemente pueda ser un paciente que se trate con artroscopia. Y en el Tonis, quizá un poco más allá de 10, hasta 15, si se puede menos de 15, mejor. Y comentando un poco lo que decían antes, el paciente que llega con displasia leve, que está por arriba de CE de 20 o que está en un Tonis discretamente arriba de 10, es generalmente mujer, generalmente es deportista. Muy difícil encontrar a un paciente joven o una paciente joven que tenga síntomas, que tenga displasia leve y que no sea deportista. Creo que la actividad de alto rendimiento con esa pequeña displasia se vuelven sintomáticas. Cuando no son deportistas, llegan a la consulta mucho más grandes. Estamos hablando de 40, 45 años. Cuando no está relacionado con el deporte, entonces sí nos enfrentamos a CEs mucho más bajos. Estamos hablando de 15, probablemente menos, y a Tonis más arriba de 15. Esa es mi experiencia. Este paciente, que es el perfil que yo creo que es el perfil, es un paciente deportista, joven, 35, 40 años, que hace mucho o que hace bastante deporte y que de repente empieza a tener dolor. ¿En qué porcentaje de estos ves una lesión del ligamento redondo? ¿Y qué papel crees que tiene esta lesión del ligamento redondo en su fisiopatología? Honestamente, las lesiones que yo he sido capaz de identificar en el ligamento redondo son lesiones en pacientes que van más allá, un CE menor a los 20 grados, pacientes que son francamente inestables, donde lo encuentras elongado o roto o muy machacado. Hace muchos años que no opero uno de esos porque ya no son criterio para cirugía artroscópica para mí, pero hace 15, 16 años, cuando empezábamos a hacer esto, casi 20, entrábamos y operábamos todo y me encontraba frecuentemente eso. Ahora que soy tan selectivo, prácticamente solo si tiene arriba de 20 grados, puedes encontrar muy, muy pequeñas lesiones, quizá una hipertrofia sinovial, pero una ruptura formal en un paciente de estas características no la he visto, ni tampoco he tenido la necesidad de reparar
En cuanto a las cápsulas, yo particularmente nunca corto el ligamento iliofemoral. Entonces, si no cortas el ligamento iliofemoral, no tienes que repararlo. Pero probablemente si tienes una inestabilidad de tejido blando, lo puedo explicar. Cuando corto o hago una capsulotomía interportal formal, es completamente la situación opuesta en un paciente que está muy apretado, un paciente que tiene un pincel global, es un paciente masculino, generalmente un poco pesado, corpulento, fuerte, y en esos quizá dejar incluso la cápsula abierta es una buena idea. En las displasias definitivamente no toco para nada el ligamento iliofemoral y si llega a ser necesario lo aplico. Porque algunas de estas cosas que has comentado están en las siguientes preguntas y vamos a seguir con ellas. La siguiente pregunta que estábamos valorando era el ángulo centro-borde, ¿no? En una radiografía convencional que nosotros hacíamos, este ángulo centro-borde o el ángulo de tenis o qué ángulo es el más útil en nuestros pacientes cuando hacemos estas pruebas. Y lo que los expertos han comentado fundamentalmente son dos, el ángulo centro-borde y el ángulo de inclinación acetabular o de tenis, como los más útiles, y también alguno ha comentado el ángulo centro-borde anterior en la proyección de falso perfil. No sé si alguno de los de aquí ha contestado esa opción, centro-borde, el ángulo anterior en la proyección de falso perfil. ¿Ninguno? ¿Luis? Yo también lo pido. Por definición siempre hacemos AP, axial y falso perfil, sean o no sospecha de displasia. Más que nada porque en el falso perfil también vemos muy bien el subspine, entonces ahí también nos da. Y yo añadiría aquí lo que estamos utilizando ahora, que es aparte de todos estos, porque yo cogería todos, ahora estamos utilizando mucho el índice este de Phil, la zona epifisaria con el acetábulo y ver si es inestable o es de impingement, ¿no? Si es inestable, estable, los graditos, ¿no? Parece que van a ser 2 grados lo que lleva para un lado y 2 grados lo que lleva para el otro, ¿no? Vamos a ver si Claudio Mella se puede conectar en Chile. Bueno, muchos saludos de Chile hacia Madrid desde Santiago. La pregunta creo que iba a la valoración de los distintos ángulos. Está claro, viendo la respuesta anterior, radiografía pelvis, AP centrada bien tomada, siempre la axial de cuello para ver, o el DUN para ver cómo está el offset, ver si hay alguna deformidad en ese sentido. Nosotros siempre medimos los dos ángulos y son las bases de trabajo, pero creo que son un elemento más dentro del contexto de la evaluación de este paciente en la displasia. El falso perfil nosotros también lo tratamos de tomar siempre para estudiar, no solamente para ver el ángulo de la cobertura anterior, también a veces se pueden ver estrechamientos en el espacio posterior como signo ya de una lesión degenerativa. Esa es nuestra herramienta de base, nosotros siempre medimos los ángulos y obviamente lo complementamos con la resonancia magnética, evaluar el tamaño del labrum, que también nos habla un poco hacia o no, hacia la displasia, más allá de la evaluación de las lesiones intraarticulares. Pero esos son los ángulos que fundamentalmente medimos. Gracias, Claudio. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 5. Aquí lo que decíamos es, ¿cuáles son nuestras mediciones? ¿Qué ángulos, en estos ángulos que estamos diciendo que pueden ser útiles? ¿Cuál es nuestro punto de corte a partir del cual consideramos que no estaría indicada o sería menos predecible el buen resultado con una artroscopia? Ahí hemos hablado un poquito antes de esto, ¿no? Planteamos entre 25, 20 o 18, pueden ser números arbitrarios. Parece que todos los ponentes han coincidido en que lo de 20 suena bien. 20. Yo he puesto los 18. ¿Cómo no? Marc ha puesto otra cosa. Y lo voy a justificar. Cuéntanos, Marc. Creo que lo más importante es el límite de la cirugía artroscópica en la displasia de cadera viene dado por la inestabilidad más que por la pequeña área de contacto. Y creo que el ángulo de tenis, es decir, cuando tienes un acetábulo vertical, ahí es donde estás más limitado a la hora de reparar la estructura labral. En cambio, si el ángulo de tenis es mantenido, me podría atrever con un ángulo de Biber de 18. El problema está en cuando tengo un Biber de 18 y un tenis de 14. Ahí creo que ya nos vamos. O sea, hablas de la combinación de los dos. Exacto, pero si los he de... Si me he de ceñir a la pregunta y considero que puede tener un tenis cuasi normal, creo que podría estirar hasta 18. Por debajo de 18 ya no me atrevería. Pero estoy de acuerdo con Víctor, que
probablemente 20 es un ángulo más seguro. Pero la pregunta tenía su trampa, aquí no vemos el tenis. Si no veo el tenis y el tenis fuera normal, podría quizás estirarlo a 18. Yo, si os soy sincero, creo que la diferencia entre 18 y 20 muchas veces depende del grosor del lápiz con el que lo pintes o el rotulador. Yo creo que no, yo creo que es importante, ¿eh? Porque supone una muy franca disminución del área de contacto. Yo hice un experimento una vez en el hospital entre los cirujanos de cadera que estábamos midiendo estos ángulos Bueno, y la sí. variación estuvo entre 15 grados de diferencia entre unos y otros. Me refiero a que el punto donde marcas el ángulo, en el centro borde, es clave. Y no Estoy de todo el acuerdo. mundo tiene claro dónde tienes que marcarlo. Por ejemplo, Juan, tú que tienes experiencia con estas cosas, ¿dónde marcas tu punto? ¿Cuál es tu referencia radiográfica para marcar en el centro borde ese punto externo? Es que lo que yo iba a decir es lo que tú has dicho, con lo cual, o sea, 100, seguro que decimos, o sea, hay una variabilidad enorme y si 25 días después te ponen la radiografía y tú no te acuerdas, probablemente tú le des 2 grados más o se los quites, no lo sé. No, o sea, Marc entiendo que le dé razón, pero yo te doy más la razón en, no sé, 18, 20, pero sobre todo sumado al otro. El otro es el que tienes que sumar los dos elementos. Y sí quería hacer un pequeño inciso rapidísimo. Todo esto lo ve gente que hace 2000 artroscopias de cadera, pero lo ve gente también que hace menos o que hace más prótesis. El estudio inicial para mí tiene que ser las radiografías bien hechas y una resonancia convencional. Tú no puedes andar vendiendo que además hay que hacer una artro, un TAC 3D, ¿no? El estudio básico tiene que ser ese y si ya después empieza a tener sospechas, complica la situación, ¿no? Porque no podemos andar diciendo que con una sospecha pedimos 16 pruebas. No sé, me parece un poco Hombre, pues exagerado. depende de los de centros. inicio. Depende de los centros. Yo creo que si tú en un centro tienes los recursos necesarios para poder pedir esas pruebas y te aportan información importante para hacer un diagnóstico y un tratamiento... Sí, pero tú creo tienes que obviamente tener tienes una orientación también clara, es decir, si tú tienes claro que esa paciente tiene un dolor marcado tal y que vas a tener que darle una salida quirúrgica, estoy de acuerdo. Si tú tienes claro que es una primera toma de contacto, que vamos a ver por dónde van los tiros, estas enfermas, tienes que darles más de una y de 2 y de 3 consultas, ¿no? Empezar con un estudio básico para que el enfermo y ya después iremos complicando al que vaya a ser quirúrgico. No sé, creo que es una manera... Absolutamente de acuerdo, Bien. absolutamente de acuerdo. Hay que empezar Sí. por ahí. De hecho, todos hemos contestado la mayoría en, Sí, en el estudio por eso. rutinario, ¿no? Pero que hay gente que se vuelve loca después y dice ante eso, bueno, pues ya voy a pedir 6 pruebas. Bueno, tranquilidad, tranquilidad. Bueno, ahí hemos hablado del Viver y vamos a pasar a la misma historia, como decía Marc, con el ángulo de tenis, ¿no? El ángulo de cobertura de inclinación acetabular, ¿no? Y ahí también preguntábamos si valores de 10, 15, 20, y estas son las contestaciones, ¿no? Pues nos hemos ido a lo clásico que dicen los libros, pues 15, ¿no? Como un límite como tal, aunque ha habido gente que ha elegido fuera de eso, ¿no? Aquí hablan de 20, ¿no? Y incluso más de 20, ¿no? Más de 20. Pero sí, bueno, la verdad es que por encima, sí, si soy yo el de más de 20, es evidente que cuando tú ves los cotilos, incluso cuando hacemos las prótesis, y ves aquel que dice, le voy a poner perfectamente el cotilo, está perfectamente, y tengo un agujero ahí arriba enorme, ¿no? Pues eso trasladado a la técnica artroscópica y para la osteotomía, pues a lo mejor por eso he puesto los 20, porque... No, yo creo que han dado en la clave también, casos especiales, singulares, hay que individualizar el tratamiento como estáis comentando, ¿no? Combinación, a lo mejor tienes un tenis así, pero un Viver un poquito diferente, en lo cual eso me hace pensar lo de las pruebas, ¿no? Estas deformidades en la displasia no son en un plano. No. Por eso digo lo de pensar en las reconstrucciones 3D de los TACs, que te pueden aportar información a la hora de valorar esa combinación, ¿no? De ángulos de inclinación. Marc, ¿qué piensas de eso? ¿Qué valor pueden tener las reconstrucciones 3D en esa combinación del ángulo de Viver y de tenis que comentabas antes? Pues no lo sé. Me da la sensación de que abusamos de las reconstrucciones 3D. Es un TAC, hay una cierta radiación. Yo el TAC 3D lo uso solo para reartroscopias, para entender una deformidad ya tratada y que no la comprendo, o para casos muy concretos. Pero en una displasia me guío más por la radiología que por reconstrucciones 3D. Espero que Jesús piense diferente y así de polémica. ¿Tú qué piensas de esas reconstrucciones 3D? Si tuviéramos un TAC de baja radiación, un TAC de baja radiación, lo mismo. Si tuviésemos un TAC de baja radiación, a lo mejor me animaría a hacer alguno más. Pero pienso más o menos en lo mismo porque creo que la información del ángulo, que la veo muy bien en la radiología, y yo uso mucho a colación con lo que hablábamos antes, el falso perfil de Lequesne, porque creo que esa cobertura anterior nos da también mucha información.
En el TAC de reconstrucción 3D ves la forma, pero no sabes exactamente cuán dentro o cuán fuera está esa cabeza. Y a veces me cuesta más verlo en el TAC 3D que en una radiología simple. Voy a ver si encuentro apoyo en Víctor Izaliturri y a ver si tenemos suerte. Víctor, ¿tú utilizas TAC 3D para estos pacientes displásicos, para orientarte en esa descobertura allí en México? Utilizo la TAC en pacientes displásicos que fueron tratados en edad pediátrica, que tienen una osteotomía acetabular previa o una osteotomía femoral proximal. Para mí, en esa situación, es fundamental porque me ayuda mucho a entender, primero, si en realidad hay un conflicto o una displasia. Me refiero a un conflicto de choque como residual a la displasia, al tratamiento de la displasia, o si lo que está pasando es que probablemente tenemos un plano que está bien cubierto, frecuentemente lateral, pero tenemos una falta de cobertura anterior muy importante. Entonces sigue habiendo una inestabilidad anterior con una aparente imagen de cobertura adecuada en una radiografía AP con la porción lateral. Para mí es muy importante la tomografía en este sentido. Otra de las situaciones donde yo pido la tomografía, y coincido con Marte, cuando se trata de una cirugía de revisión, donde, sobre todo en pinzamiento, ya fue tratado el choque, el conflicto de movilidad, quiero entender exactamente qué es lo que está pasando y si existe o no todavía la persistencia de este choque, porque probablemente el problema es una inestabilidad capsular o que tiene demasiada lesión en el cartílago que no la puedo diagnosticar con las imágenes que tengo. Entonces, en esa situación sí me gustaría pedir incluso un análisis de conflicto basado en tomografía para entender si existe un choque residual o no. Para un caso primario difícilmente pediría una tomografía, a menos que hubiera alguna contraindicación médica para hacer una resonancia, ¿no? Alguien con un marcapaso, no sé, etcétera, ¿no? Pero típicamente este es mi protocolo. Gracias, Víctor. ¿Tenemos alguna pregunta de la audiencia en relación con el diagnóstico antes de pasar a las siguientes preguntas que son de tratamiento? Sí, un oyente, un compañero, Rodrigo Monari, desde Brasil, nos pregunta si pensamos que el índice FEAR sea un indicador de estabilidad importante. Luis, tú has hablado de esto hace un rato. O sea que sí. No lo pienso, pero la verdad es que en todos los congresos ahora introducen mucho este concepto. Y si nosotros sí que realmente lo estamos viendo. Lo que pasa es que tienen que venir los estudios clínicos a continuación. O sea, basándose en eso, ¿qué resultados va a haber? Yo recomiendo que se empiece a utilizar ese índice. Sí, voy a pasar a la siguiente pregunta, que ya empezamos en el bloque de tratamiento, tenemos que ir un poquito más así. Hablamos de que en la corrección artroscópica de estos pacientes, en estas caderas displásicas, ¿qué es lo que realiza realmente diferente o qué tipo de gesto quirúrgico estás realizando, ¿no? Planteamos varios y por supuesto, hemos estado de acuerdo en la reparación de las lesiones condrolabrales. Otro de los que hemos coincidido bastante es hacer portales un poco más pequeños, con incisión capsular y de forma menos frecuente, lo cual me llama la atención, porque la literatura es muy frecuente, es la aplicatura capsular. Ahí, por ejemplo, Raúl, ¿tú qué es lo que haces? ¿Aplicas la cápsula, no? ¿O qué es lo que haces en una paciente así? Pues mira, cada vez, antes sí que era poco agresivo, intentaba hacer 3 mini portales en vez de la capsulotomía interportal, y ahora con los nuevos sistemas de sutura capsular, la verdad es que me importa menos porque me permite reparar la cápsula e incluso aplicarla, ¿no? Entonces sí que en estos casos, cuando entras en caderas que ves que hay una cápsula redundante realmente, pues no me importa hacer la capsulotomía interportal y resecar un poquito para luego cerrar la cápsula y conseguir un efecto de plicatura. Quería preguntarle a Fernando Comba en Argentina, a ver si él hace estas técnicas de plicatura capsular o alguna otra cosa. Fernando, ¿qué haces tú en estos pacientes con displasia? ¿Qué haces con esa cápsula o qué lesiones tratas? No, digamos, yo creo que esto está vinculado con lo que hablábamos antes de la angulometría, porque si uno va a hacer una artroscopía de cadera en una paciente con menos de 20 grados,
y no va a tener ningún tipo de reparo con la cápsula, es como un suicidio, eso estamos todos de acuerdo. Con lo cual, la experiencia mía en displasia es siempre hacer con ángulos mayor de 20 grados, es decir, no caderas de por sí tan inestable, donde predominan los síntomas de choque y no los síntomas de inestabilidad. Y en esos casos yo coincido con lo que también aprendí de Víctor, de no tocar nunca el ligamento iliofemoral, hacer capsulotomías mínimas, nunca una capsulotomía interportal, y no reparo la cápsula de rutina. En los casos que tuve que indicar, generalmente casos de revisión, ya he hecho la artroscopía por otro colega del labrum y con pacientes persistentes del dolor, que vista con el cirujano que en mi hospital hace las osteotomías, que es el doctor Gerardo Zanotti, a él no le parece una candidata en estas borderline como para hacer una PAO. Sí he hecho reparación, artroscopía convencional, con cuidado de la cápsula, reparación labral y por una mini vía anterior, una capsulorrafia, fueron muy poquitos casos, 4 o 5, pero con resultados me abren la expectativa de intentar hacer esto en forma íntegra endoscópica. Pero no tengo todas las agujas y todo el instrumental que se ven en videos que de Estados Unidos o de otros países, ¿no? Entonces ahí ya empiezo a tener una limitación técnica, pero en esos pacientes no dudé en hacerle una mini vía anterior, un abordaje de Wetter de menos de 5 centímetros, 6 centímetros, por la cara anterior, una aplicatura capsular con muy buenos resultados. Gracias, Fernando. Pasamos a la siguiente pregunta que teníamos en relación con la displasia y está un poco asociado, ¿no? ¿Qué técnicas evitas en estos pacientes con displasia? ¿Qué cosas no haces? Y aquí pues parece que todos coinciden en el que hay que evitar la resección del reborde acetabular, intentar no desbridar el labrum de forma completa y siempre que sea posible evitar la capsulotomía en T. Ahí, Claudio, desde Chile, ¿estás de acuerdo con esto? Evitar resección del reborde acetabular, evitar aperturas en T y evitar desbridar el labrum completamente. Totalmente de acuerdo. Desbridar el labrum en displasia nunca. Hay que ver por qué estamos haciendo la artroscopía de ese paciente con displasia, que ya sabemos que hay que ser muy críticos con la indicación. Si lo estamos haciendo porque tiene una lesión condrolabral importante, sintomática, que es la que vamos a arreglar, en esos casos puntuales yo realmente hago una capsulotomía mínima porque no tenemos que hacer un gran trabajo en el área acetabular. Tenemos que ir a refrescar el hueso sin resecar y pasar 1 máximo 2 suturas. Y eso generalmente basta con hacer las capsulotomías mínimas. Yo no junto los portales y en casos selectivos los cierro. Es distinto si vamos a hacer una artroscopía en una displasia que tiene una deformidad femoral asociada, en la cual queremos hacer una corrección CAM. Ahí hoy día también hacemos una capsulotomía pequeña, pero muchas veces unimos los 2 portales. Para no ampliar, hacemos unos puntos de tracción, con lo cual nosotros levantamos la cápsula hacia la parte femoral. Es increíble lo que se puede ver, digamos, hacia la parte más alejada, hacia la parte del cuello del fémur. Hacemos el trabajo que nos hemos propuesto en la unión, con la resección de la giba femoral. Y si hemos hecho esa capsulotomía interportal en pacientes con displasia, obviamente que la cerramos. Capsulotomía en T, la verdad es que no la hago nunca, ni mucho menos en pacientes con displasia. Con esos puntos de tracción, levantando la cápsula y usando la pierna con alta movilidad, es increíble lo que uno puede ver sin hacer grandes capsulotomías y, como ya lo mencioné, en estos casos de displasia siempre la cerramos. No tengo experiencia con plicatura y lo que dije al comienzo, nunca resecar y siempre reparar el labrum. Gracias, Claudio. La siguiente pregunta que planteábamos aquí era sobre las restricciones posoperatorias en los pacientes después de operación de displasia. Y aquí, pues bueno, ha habido un poco de todo. Algunos hablaban de una limitación en la abducción, rotación externa, en la reducción de la carga temporal con muletas, que es una cosa que hacemos prácticamente en casi todos los pacientes, o sea que no solo a expensas de aquí, y la limitación de 90 grados de flexión. Y algún valiente pues no tiene ninguna restricción en estos pacientes. Y en la siguiente pregunta, que hablamos de cuál es el peor perfil de pacientes para tratar de forma artroscópica, ¿no?
Y aquí también planteamos diferentes opciones y parece que ha habido también un par de extremos, ¿no? Uno es que el peor perfil de pacientes para operar de artroscopia de cadera, hemos comentado que son mujeres, displasia de cadera, mujeres mayores de 40 años con dolor glúteo, trocanterio, inguinal y lumbar con altas expectativas, lo cual creo que parece bastante obvio que este paciente con alta expectativa y dolor en muchas zonas pues va a ir mal, ¿no? Y lo digo porque este a veces es el perfil que nos encontramos operado de artroscopia con esa excusa de la descobertura acetabular, se le opera y los resultados no son buenos, ¿no? Yo creo que ahí todos hemos coincidido. Y también mujeres mayores de 40 años con espacio articular menos de 2 milímetros en algún punto de la articulación, ¿no? Ahí, por ejemplo, Luis, ¿tú tienes algo que decir a ese aspecto de mujeres con dolores en muchas zonas? No estoy de acuerdo con eso, pero yo ahora voy a lanzar otra pregunta a todos al grupo, que es mujer de 60 años con cadera perfecta en la resonancia, con mucho dolor. ¿Hacéis artroscopia o prótesis de cadera de entrada? Todo, ya ha realizado todo, de todo. Con infiltraciones. Todo, o sea, llegan a un punto, porque es un tema controvertido actualmente, lo de, pues, ¿para qué vamos a intentar algo que la tasa de probabilidad es altísima de que falle? Porque aunque en la resonancia no se ve que está dañado el cartílago, si tiene mucho dolor probablemente tiene más daño de que el... Entonces, yo la verdad es que... ¿Está perfecto todo? Sí, yo he tenido... Con 60 años. O sea, yo tengo casos hechos pocos... No, roto el labro. Tengo casos hechos solo de eso y han ido muy bien. Son casos súper seleccionados. Que tenían que... Ruptura labral grande, labral. Con un cartílago sin CAM ni nada. O sea, una displasia límite con rotura labral, 60 años y el cartílago sano. Eso es. Pero una de las tendencias que se están leyendo ahora es pues directamente la prótesis, porque ¿para qué te vas a complicar la vida, ¿no? Entonces es un tema de controversia. No sé si tomáis esas decisiones de 60 años. Yo tengo, labrar, creo que son labrar, 5 labrar, pacientes con estas características. Has de hablarlo con el paciente y gestionar las expectativas. Es que es el secreto de toda esta cirugía, gestionar las expectativas con el paciente. Y creo que es lícito lo que has hecho. Y también es lícito ir directamente a la cirugía protésica en función de cuáles sean las expectativas que tiene el paciente y lo que hayas hablado con él. Lo que no puedes tomar la decisión unilateralmente. Como tienes esto y esto, voy a hacer lo otro. Hay que hablarlo con el paciente, porque creo que es perfectamente correcto. Yo creo que ya ninguno tomamos una decisión unilateral. O sea, cada vez intentamos que el paciente perciba. No hace mucho que alguien decía que los pacientes no tienen otra expectativa que la que yo le digo. Sí, puedes decir, yo te recomiendo esto, sí o sí. A ver qué opinan los colegas de... Bien, vamos a pasar a una pregunta que ya hemos hablado un poquito de ello, es ¿cuándo realizar la osteotomía periacetabular? Una opción era hacerla según la evolución, primero hacer la osteotomía periacetabular y después, si le duele al año, hacer artroscopia, lo mismo pero en vez del año a los 6 meses, hacerlas en el mismo acto quirúrgico o esperar unas semanas de forma programada, como planteaba el doctor Tey, ¿no? Y aquí pues hay una gran disparidad en qué hacer, ¿no? Y ahí quiero preguntar a Johnny Márquez en Colombia, a ver, ellos que tienen una gran experiencia con osteotomía periacetabular, hacen muchos congresos en relación con todo esto, ¿cuál es el proceder, crees, más idóneo para estos pacientes con displasia periacetabular primero y luego artroscopia si les duele, o de forma programada, o cuál es tu opinión, Johnny? Sí, con el grupo que trabajamos aquí en Medellín, yo hago artroscopia y ellos hacen la osteotomía periacetabular. Inicialmente la idea era de hacer primero la osteotomía periacetabular y de acuerdo a síntomas, luego hacer la reparación labral o la corrección de lo que haya que hacer intraarticular. Sin embargo, en los últimos 2 o 3 años ha habido un cambio, sobre todo cuando se tiene un paciente con demasiados síntomas, con demasiado dolor, en el cual la osteotomía por sí sola va a llevar probablemente a una sobrecarga de un labrum lastimado. Y en este grupo, estas personas que hacen la osteotomía me están remitiendo los pacientes para hacer la reparación labral primero, la corrección del CAM, y luego en unos meses más adelante, sin dejar de hacerlo. De todas formas, aunque el paciente mejore el síntoma, hacer luego la osteotomía periacetabular. Gracias, Johnny. Y sí, parece que está un poco en consonancia con lo que hemos hablado. Y ya la última pregunta en relación con displasia. Hablamos de qué complicaciones específicas podemos encontrar
en estos pacientes que operamos de displasia que no son en los pacientes normales, ¿no? Planteábamos progresión rápida de los síntomas o progresión rápida de los cambios degenerativos que puedan llevar a prótesis, inestabilidad articular en estos pacientes si no lo hacemos correctamente, o mayor presencia de alteraciones neurológicas o vasculares por largo tiempo de tracción, ¿no? Y aquí también un poco hemos opinado de forma un poco diferente, ¿no? No sé, ahí Raúl, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué complicaciones has encontrado en estos pacientes más de las que hubieras encontrado en otro tipo de pacientes que haces artroscopia de cadera? Mira, igual que antes cuando has hecho la pregunta me venía una paciente, en este caso me viene la cara de otra paciente. Y es que al principio efectivamente tendíamos a resecar un poquito más de la cuenta el pincer, yo dejaba las cápsulas abiertas y tengo una paciente que fue un desastre y es que se subluxó la cadera, que tiene publicada Dean Matsuda también un caso parecido y me parece que inestabilizamos mucho y en estos casos. Tú siempre decías que el pincer no existe, ¿no? Pues efectivamente, o sea, no tocar prácticamente en la displasia, no tocar el lado acetabular lo mínimo posible, no tocar tampoco mucho la cabeza, porque muchos informes radiológicos vienen informados como CAM, no es un CAM, es un abombamiento por falta de cobertura, no es en realidad un CAM. Y en estos casos ser muy cuidadoso con la cápsula, con el labrum, porque yo creo que sobre todo lo que hacemos es crear inestabilidad y ahí es donde puede rápidamente progresar los síntomas a una artrosis. O sea, ¿qué crees que podemos tocar? A ver qué dice Víctor Izarriturri de México respecto a esto. Es decir, cuando operamos estos pacientes podemos acelerar esa progresión de su enfermedad degenerativa si no tenemos en cuenta estos pequeños aspectos, Víctor. Yo creo que ya se tocó. Efectivamente hay que tener mucho cuidado si es una displasia, no tocar el borde acetabular porque podemos generar una situación de inestabilidad ósea, que fue lo que publicó Matsuda, y si tenemos una inestabilidad ósea y una subluxación o una luxación formal, nos estamos metiendo en un problema que probablemente no tenga solución más que una prótesis total de cadera o quizá una osteotomía periacetabular en condiciones muy difíciles. La otra situación es el manejo de los tejidos blandos, la inestabilidad secundaria de tejidos blandos. En mi experiencia, no tocar el ligamento iliofemoral, absolutamente para nada. En estos casos, generalmente es fácil entrar. Y no solo me refiero a hacer portales pequeños, de hecho ahora en la ISHA presentamos en nuestra experiencia con la técnica de preservación del ligamento iliofemoral. Esta técnica está en base a estudios anatómicos, en parte algo que publicó y trabajamos un poco con Mark Safran hace algunos años. Él después publicó la inserción y las huellas de las inserciones de los ligamentos alrededor del acetábulo y posteriormente nosotros basamos nuestros cortes capsulares hacia las trayectorias y las huellas de las inserciones ligamentarias. Entonces, tratamos de proteger el ligamento iliofemoral a lo máximo. Insisto, es muy fácil hacer una artroscopía en una cadera displásica comparado con una que tenga un pincer o que sea un poco más firme o constreñida. Y creo que haciéndolo con cuidado y con esta técnica se puede respetar perfectamente bien y no causar una inestabilidad de tejido blando. Bien, gracias. Vamos a pasar al siguiente bloque que Jesús nos va a moderar. Sí, vamos a cambiar de tercio, Oliver, y vamos después de este debate intenso sobre displasia, al final algunas terminan también siendo procesos artrósicos, procesos degenerativos, y vuelve a ser otro punto de controversia la artrosis y el papel de esta cirugía artroscópica en estos pacientes que tienen una artrosis. Como hemos hecho, vamos a seguir el mismo modelo que ha seguido Oliver en la primera parte. Vamos a describir un paciente que podría ser un paciente típico que acude a tu consulta y es un varón de 32 años que le duele la cadera, le duele la ingle desde hace 6 meses, hace un tiempo, y que se queja de que le limita sus actividades diarias. Actividades diarias como simplemente caminar, no necesariamente tiene que ser actividades de alto impacto. Que bueno, pues por ejemplo puede ser un camarero que pasa muchas horas de pie y eso le va a impedir ese dolor realizar su actividad laboral o realizar su deporte, suponiendo que es un corredor y que quiere correr.
y en base a este paciente de 32 años que ya se queja de estas limitaciones de actividad de vida diaria, vamos a hablar un poquito de qué es la artrosis. Yo creo que a la hora de encuadrar un poquito todo este tema, y un poco ahí es lo que le preguntamos a todo el panel, es qué entendemos por enfermedad degenerativa avanzada en un paciente como este que estábamos hablando. Aquí hicimos una serie de respuestas, si había algún cambio degenerativo en la articulación, si aquello que Marc Philippon nos enseñó de la restricción de los 2 milímetros del espacio articular era la parte más importante, ya no solo en la parte superior o zona de carga, sino también en zona posterior-inferior, zona central o en cualquier sitio donde sea realmente estrecho ese espacio, o si es la clasificación de tenis la que nos va a dar la pista. Y esto es lo que el panel contestó. Casi todos llegaron a la conclusión de que el estadiaje de tenis 2 o 3 iba a ser lo que nos iba a definir esta enfermedad degenerativa avanzada del adulto joven. Y a continuación los 2 milímetros como altura en algún punto de la articulación sería lo que nos establecería. Yo me pregunto, ¿en realidad el estadio de Tonis 2 todo el mundo tiene claro lo que es un estadio de Tonis 2? Porque si es algo que le damos tanto valor, debe ser algo que es realmente claro. Marc, esto él nos... doctor Frey, cuéntanos un poco qué es un Tenis 2. Nosotros tenemos publicado un trabajo en el que hicimos un estudio para valorar inter e intraobservador la clasificación de tenis, y vimos que la variabilidad era enorme. De todos los criterios de la clasificación de tenis, el que tiene más valor de forma aislada es la interlínea articular con un espesor en este límite de 2 milímetros. Por lo tanto, es verdad que un tenis 2 o un tenis 3 es sinónimo de una enfermedad degenerativa avanzada, pero más allá de los quistes subcondrales, de la esclerosis, que es muy difícil de definir, de la presencia de osteofitos, el adelgazamiento de la interlínea como variable aislada es la de mayor peso. Por lo tanto, y es lo que creo que contesté, si hubiera de contestar esta pregunta, sin duda contestaría los 2 milímetros, porque es la variable aislada que mejor me define un estadio degenerativo. Y pongo el siguiente supuesto: un paciente con una interlínea de 3-4 milímetros bien conservada en todas partes, pero con algún quiste óseo acetabular y con algún osteofito medial. Esto es un tenis 2, atendiendo a la clasificación de tenis. Y sin embargo, nos costaría etiquetarla como una enfermedad degenerativa avanzada. Esa pregunta más adelante, pero en ese sentido, cuando dice lo de los 2 milímetros, y siempre lo pregunto, ya que hacéis las proyecciones de falso perfil de Lequesne, que parece ser que es la más útil para hacer esas mediciones del espacio articular en cualquier punto de la articulación, ese falso perfil, ¿tiene que ser en la zona anterosuperior, tiene que ser en el falso perfil, o en qué sitio? En todas partes, es decir, en algún punto. Si en cualquier punto hay una interlínea de menos de 2 milímetros, lo etiquetamos como tal. Y esto que dices es muy importante, porque no vale solo arriba en el techo, que es donde más te lo esperas encontrar. Hay que estudiarlo y analizarlo en todas partes. Muchas veces lo encuentras en esa parte posterior inferior, que se ve muy bien en el falso perfil de Lequesne, y yo creo que sí que es cierto. Estamos todos de acuerdo más o menos que lo de 2 milímetros en cualquier punto de la articulación podría ser probablemente el factor, al margen del estadiaje de tenis 2, más a tener en cuenta. ¿Pensáis lo mismo también, Fernando Comba en Argentina, por allí, que lo de los 2 milímetros es un factor determinante? No sé, Fernando. De acuerdo con lo que coincidimos casi todos. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Sí. ¿Hola? Sí, estoy de acuerdo con lo de los 2 milímetros. También es cierto que hay veces que la radiografía no termina de ser contundente. Los estudios complementarios ayudan, la presencia de quistes o a veces simplemente la presencia de edema subcondral en la resonancia sin formación de quistes, pero cuando hay un edema subcondral como expresión de una sobrecarga por adelgazamiento del cartílago en el margen anterior del acetábulo,
también son criterios que a mí me hacen, digamos, considerar evitar una artroscopía en ese tipo de pacientes cuando son además pacientes mayores de 45 años. Muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar, una vez definida qué es la enfermedad degenerativa, en la parte clínica, en la parte de síntomas. La pregunta que hicimos al panel es si había algún síntoma o algún conjunto de síntomas durante la anamnesis que hacemos al paciente que nos hiciese saltar las alarmas de cara a que estamos enfrentándonos a un paciente que puede tener una enfermedad degenerativa avanzada. ¿Hay algún síntoma que pueda hacernos saltar esos signos de alarma? Y casi todos fueron bastante homogéneos a la hora de establecer que tanto el dolor que no cede con analgésicos AINES o la toma de analgésicos a diario son factores importantes, y quizá el más importante sería la dificultad para realizar actividades de la vida diaria como subir escaleras, sentarse en una silla baja, y incluso algunos se atrevió a poner que en realidad son todos. Yo creo que sí que estamos un poco todos de acuerdo en que es un conjunto de estos síntomas, que probablemente no hay un síntoma o Juan, ¿tú piensas que hay algún síntoma que sea más? Que es una mezcla de todos. Yo fui el que puse lo de la bipedestación. Yo pienso que la bipedestación y que los síntomas, a diferencia del choque, que son síntomas muy en sedestación y en un paciente que no se queja, cuando tienes esos síntomas y el paciente te los cuenta, es que incluso cuando estoy de pie, a mí me saltan las alarmas de que pueda haber una lesión en el cartílago. Johnny Márquez, en Colombia, ¿también pensáis que la bipedestación, ese dolor cuando el paciente está de pie, puede hacernos pensar que estamos ante un proceso degenerativo avanzado más allá del mero choque femoroacetabular? Sí, yo realmente pienso que sí, que en el hecho de la bipedestación nos está indicando que hay lesiones en la zona de carga propiamente anterosuperior y lateral, y que definitivamente cuando el paciente tiene síntomas al apoyar, no solo cuando se agacha, cuando se levanta o cuando se pone el calzado, indica que hay unos sectores ya más comprometidos en el área periférica de la articulación y no en el área central, y que esto indica que el estado osteoartrítico puede ser más avanzado de lo que pudiéramos esperar. Gracias, Johnny. Sí, entonces, en realidad, la bipedestación lo que aportaría es esa dificultad para hacer actividades de la vida diaria que comprometen. Yo no estoy del todo de acuerdo, porque hay veces que son trastornos adaptativos que se ponen de manifiesto en la bipedestación, y estoy pensando, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen una tendinopatía del psoas asociada y que no necesariamente hay un estadio muy avanzado de artrosis. No lo sé si tiene tanto valor esto de la bipedestación. Pero creo que hay que ir con cuidado, porque hay muchos trastornos adaptativos que pueden llevarnos a confundir. Entonces, ser tan taxativo, decir, no, si tiene dolor cuando está andando es porque hay artrosis, bueno, no, en realidad, pueden ser otras cosas. Cuando yo digo esto me refiero a que te salten las alarmas, que puedas pensar en, evidentemente, una tendinopatía. Lo que sí es cierto es que cuando alguien tiene dolor en las cosas ordinarias de la vida diaria, algo pasa, ¿no? Algo pasa. No, ya no solo en esas situaciones específicas, sino en casi cualquier ámbito de la vida diaria. Para atrás, pero son 15 segundos. O sea, casi lo más importante, lo habéis dicho todos, es medir el espacio, ¿no? Lo que más valor le estamos dando, ¿no? Entonces, yo no dispongo de los sistemas que en radiografía te permiten medirlo. Yo no sé quién dispone, pero todavía no conozco a casi nadie, ojalá alguno de aquí, con lo cual yo recurro al TAC. El TAC lo hemos estudiado bastante con los radiólogos para ser fiables. Y yo le doy valor, he dicho la zona 2, 3, 4, porque ahí están la mayor parte de las lesiones, es verdad. Las zonas de atrás, muchos habéis hecho artroscopias y encontráis lesiones de zona 5, que ni las tocamos, ni le hacen nada, ni dicen nada, nada más que te expresan la inestabilidad. Luego creo que lo importante es medir esas zonas delanteras donde en general están la mayor parte de los conflictos, ¿no? Lo otro es la consecuencia, ¿no? Y la existencia de los osteofitos posterior inferior, etcétera, es importante, tiene valor el que haya 2 milímetros en una zona 5, tiene valor, pero lo importante es los valores en los otros puntos, ¿no?
Antes solo lo habéis dicho de una forma, hay que valorarlo todo globalmente. Yo creo que hay que valorar sobre todo las zonas más hacia anteriores, porque las otras son consecuencia, no es la causa del proceso. Quería hacer ese inciso. Hay una pregunta de Francia en relación con esto. Raúl, ¿qué te parece? Dice que si tú encuentras en algún punto menos de 2 milímetros, pero ese paciente es joven, no tiene dolor nocturno y solo tiene dolor cuando le haces la maniobra de impingement, ahí cambias tu indicación porque en un punto tenía menos de 2 milímetros. ¿Y sin rotura labral? Con rotura labral. Con rotura labral. Pues es que antes, cuando habéis dicho lo de los 2 milímetros, igual que cuando hemos estado hablando de las displasias, es que al final no es lo mismo operar un paciente de 30 que de 50, no es lo mismo, o sea, la misma radiografía, al final no operamos radiografías, operamos pacientes, la demanda que tenga ese paciente, qué es lo que pretenda, como decía el paciente de Juan. Si yo lo que quiero es trabajar sentado sin dolor, no quiero correr ningún maratón, ni quiero... Yo creo que tenemos que dar, yo por lo menos en esto, siempre le doy la última palabra al enfermo, intentando ver qué quiere y explicándole con lenguaje sencillo y claro a qué podemos llegar con la técnica quirúrgica y explicarle que no va a poder correr, le haga lo que le haga, no va a poder correr. O sea, si ya tiene un pinzamiento del espacio articular, y aunque le cosamos el labrum, no va a poder correr. Y si es un paciente que viene porque es corredor y quiere seguir corriendo y quiere seguir haciendo sus maratones, no va a poder ser. Entonces, yo te opero si dejas de correr. Y con eso intentamos retrasar tu proceso artrósico, trabaja la bicicleta, trabaja el gimnasio. Al final es negociar con ellos, pero si la expectativa del paciente es para correr y tiene un pinzamiento, mal vamos. Gestión de expectativas al final. Sí, en esto estamos de acuerdo, que lo hemos comentado antes, que hay que hablar mucho con el paciente y individualizar los tratamientos muchas veces. Vamos a volver luego a lo de los 2 milímetros un poquito y podremos continuar. Y mucha gente perdona con pinzamientos en zonas determinadas que no están en la consulta, que están haciendo su vida absolutamente normal y sin dolor. O sea, que es que tenemos que ver por qué viene el paciente y qué es lo que quiere el paciente, no su radiografía. Normal, deportista de élite incluso. Sí, pero a un deportista de élite precisamente no le tocas. ¿Por qué? Porque le vas a retirar de la competición. Vamos a continuar con los hallazgos de la exploración clínica, en los que también nos podrían suponer un signo de alarma, y aquí les preguntamos pues qué hallazgo era el que dentro de la exploración física que podía hacernos pensar en esa enfermedad degenerativa articular. Y prácticamente todos han coincidido que la disminución global del movimiento del rango de movilidad articular va a ser el factor que más nos va a hacer pensar que estamos ante un proceso degenerativo avanzado. El roll test, ¿alguien se ha animado a decir que el roll test puede ser, doctor Marín? Ya, bueno, es que a lo mejor el roll test cada uno lo identifica de manera diferente, pero cuando un paciente tumbado boca arriba, simplemente joven, girándole la pierna, tiene un dolor inguinal claro y es el dolor que tiene, a mí sí que me orienta a que tiene una enfermedad degenerativa avanzada. Solo con moverle la pierna en extensión y hacer ese movimiento. Ese dolor inguinal al hacer esa maniobra, a mí a veces sí que me coincide con cambios avanzados. ¿Alguien más? Luis, tú, por ejemplo. ¿Tú crees? Yo, lo del rodillo lo empezaré a hacer a partir de ahora, a ver. Lo probaremos. Pero el problema el rodillo yo creo que lo utilizamos para ver más inestabilidad. Con lo Pero cual, es el dial test. ¿Tú te refieres al test? No, el roll test este es simplemente cuando al paciente le tienes boca arriba, la primera exploración que hago es, le tengo boca arriba, le giro un poquito desde el pie, la pierna sin hacer absolutamente nada y tiene un dolor importante. Eso para mí es, porque los que tienen un dolor, bueno, no sé. Yo lo utilizo, o sea, el dial test y el test del rodillo los mezclo. Pero realmente lo que hago es, no es darle en el pie solo, es coger toda la pierna y ver cómo rebota. Entonces lo utilizo sobre todo cuando tienen más movilidad. Si tienen menos movilidad, bueno, pues probablemente ahora a partir de ahora teste en pacientes que van a ir a prótesis. Ese para mí es dial. Cuando tú haces el rebote es para ver el dial de inestabilidad, pero eso que te digo es un movimiento nada más. Bueno, creo que sí que estamos todos bastante de acuerdo en que son pacientes que van a tener una limitación de los rangos y no tienen mucho más. Vamos a continuar con la siguiente pregunta que hicimos ya en el apartado diagnóstico radiológico, y aquí volvemos un poquito a repetir lo dicho de que haya radiológicos en esta radiología simple. Son los que nos van a hacer pensar o hacer creer que esa cirugía artroscópica no vaya a ser una buena idea para estos pacientes.
y volvemos a estar en ese punto de las menos de 2 milímetros del espacio articular en algún punto de la articulación. Claudio, desde Chile, ¿piensas que los 2 milímetros tienen valor o te guías más por algún otro parámetro como los osteofitos y demás? Bueno, yo pienso que la medición de los 2 milímetros es un parámetro más dentro del contexto de lo que estamos hablando. Además que es lo único que realmente está publicado con el grupo de Philippon, que ellos lo estudiaron, lo midieron con sus cosas y ellos establecieron ese límite de 2 milímetros. En nuestro consultorio estar midiéndolo con nuestras técnicas convencionales es difícil. Yo sí, cuando veo un estrechamiento evidente del espacio articular, especialmente la zona lateral, eso lo considero un factor de mal pronóstico. Volviendo en bien corto, 15 segundos, como dijo Juan, en cuanto al dolor de carga, en el fondo a mí lo que me interesa es saber ese paciente que tiene el dolor inguinal a la movilidad de inflexión propio del pinzamiento por un labrum roto, que yo sé que va a beneficiarse con la cirugía, ¿en qué momento está pasando a una artrosis de cadera con un dolor a la carga, dolor mecánico en la zona de digamos, con un daño en la zona de carga y que está empezando a limitarlo en la movilidad? Esos son los pacientes, ahí es donde tenemos que buscar el límite. Y ahí yo estoy de acuerdo, el paciente con dolor al estar de pie, al caminar y cargar, ese no es un daño por pinzamiento, ese ya es un signo de un daño en la región de carga acetabular. Ese paciente que ya no puede flectar más de 90 grados y que tiene restricción multidireccional, también probablemente un signo clínico de que ya tiene osteofitos, de que tiene un estrechamiento del espacio. Esos para mí son los elementos claves desde el punto de vista clínico, que los puedo complementar con la radiología, que podemos buscar ese signo objetivo del estrechamiento menor de 2 milímetros, y generalmente como son pacientes complejos, los cuales vamos a tener que tomar una decisión difícil, la resonancia magnética convencional nos puede ayudar mostrando el edema subcondral, los quistes subcondrales, que también son elementos de mal pronóstico. Por lo tanto, la visión radiológica creo que es un elemento importante, comparable y reproducible para todos, pero hay que incluir estos elementos de factor, digamos, clínico y muchas veces apoyados en la resonancia magnética. Gracias, Claudio. Creo que estás en la línea de lo que pensamos prácticamente todos. Vamos a continuar con los hallazgos. Ponme la imagen. La siguiente pregunta que hicimos fue qué hallazgos en la resonancia eran los que nos podían hacer pensar en esa enfermedad degenerativa y que considerábamos críticos y que pensábamos que no van a poder ser solucionables por una cirugía artroscópica. Y aquí la gran mayoría coincidió, prácticamente todos coincidimos, en que las lesiones cartilaginosas de alto grado en espejo, cuando tenemos lesión en fémur y en acetábulo, probablemente es lo que nos haga pensar que ese paciente va a evolucionar mal, hagamos una cirugía artroscópica. Y bueno, y luego podemos discutir un poco más, doctor Tey, sobre las lesiones cuando las encontramos solos en el acetábulo, aunque luego vamos a hablar un poquito más de ellas. ¿Qué valor le das a las geodas en la resonancia? Las geodas me están hablando de una cronicidad del proceso o de una evolución del proceso degenerativo. Pero creo que era otra pregunta, ¿no? La del tamaño de estas lesiones. Esta iremos a hablar luego, para sí. Después. Pero yo lo que creo que es más determinante es ver las lesiones en espejo, porque esto creo que es un punto de inflexión donde esta cadera no tiene retorno. Y por eso es la contestación que puse. Pero obviamente todos son factores. Lo que decía antes, Claudio, no puedes coger uno aislado, es la suma de todos. Es un conjunto de factores. Pero quizás si me hubiera de decantar por uno que es más punto y aparte, yo diría que es la presencia de lesiones en espejo. Las lesiones en espejo. Muy bien. Continuamos porque vamos también un poquito justos de tiempo y vamos a hablar un poquito sobre la edad límite. ¿Qué edad límite es la que establecemos para el tratamiento de estos pacientes mediante cirugía artroscópica de cadera? Preguntamos al panel si solo estaba indicada en menores de 50, menores de 40, 30 o daba un poquito igual. Y esto es lo que contestó el panel. Que la edad en realidad no es un límite para la indicación de la cirugía artroscópica. Si establecemos la edad, hay una parte del panel que sí que ha contestado que solo estaría indicada en menores de 30 años. Y me gustaría saber, Víctor Ilizaliturri desde México, ¿qué opinión tienes al respecto de la edad y la indicación de esta cirugía? Bien, yo definitivamente creo, como se ha mencionado antes, que la edad tiene mucho que ver
pero también hay que individualizar a cada paciente. Básicamente, todos los pacientes que tienen mi edad o son menores que yo, somos jóvenes. Todos los que son más grandes que yo son grandes. Un poco más en serio, creo que los mejores resultados se obtienen en los pacientes que superan entre los 20 y los 35 años. Entre los 35 y los 40 depende mucho de cómo es el paciente, y más allá de los 40 años tenemos que analizar muchísimos factores, tanto las expectativas como qué tan atlético es, qué tanta deformidad tiene, qué es lo que le vamos a hacer. Entonces, esto es individualizado. Si me pones a escoger pacientes, escogería operar pacientes entre 20 y 35 años siempre. Gracias, Víctor. Vamos a continuar con tratamiento, ya en el punto del tratamiento de los gestos quirúrgicos que vamos a realizar durante este procedimiento quirúrgico. Preguntamos aquellas lesiones dentro del proceso degenerativo sobre las que no merece la pena actuar o no habría que tocar. Aquellas lesiones de la cabeza femoral, el osteofito medial del acetábulo o de la cabeza femoral, o las lesiones acetabulares como el labrum acetabular completamente calcificado. Las respuestas del panel fueron estas y prácticamente todo el panel coincidió en que los osteofitos mediales de la cabeza femoral es una lesión que no merece la pena tratar. Juan. ¿No? Porque... Esa era mi pregunta. En realidad es porque son las que técnicamente son más complicadas de llegar y no merece la pena a lo mejor extender 50 minutos de cirugía para llegar a quitar un osteofito. Yo no sé, pues vuestra habilidad os permitirá llegar, la mía no me lo permite. Como mi religión, igual. Era un poco esa la pregunta. Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿o no? Es sobre todo, yo creo, la gestión de riesgo-beneficio. Cuanto más agresivo eres quirúrgicamente para conseguir quitar más osteofitos, también estás agrediendo más a la articulación y es una articulación enferma y quizás vas a favorecer esa progresión. Entonces, en los pacientes artrósicos, cuando consideras la cirugía, has de considerar mucho el tratar de quitar todos estos elementos, pero con una agresividad proporcional. No pasarte, si no puedes acelerar más. Me sorprende cada vez más haciendo prótesis de cadera como cuando estás fresando el acetábulo verticalmente, que no hay fosa, y vas fresando y de repente la fosa aparece una capa después de tal, la fosa está ahí abajo entera, lo cual quiere decir que la verdad que resecar eso sí debe tener un valor de centraje de la cadera, ¿no? Pero ya a nivel de la medial del acetábulo. Sí, eso es. Ir a la cabeza femoral me parece una dificultad enorme, no sé qué valor. Es cierto que llegar a los pero el otro medial sí. de la cabeza es complicado, lo hicisteis en aquel caso, Luis. Yo vi un caso, hablando de los compañeros del otro lado, que es de Claudio Mella, que en un congreso El caso. le hablaba eso de artrosis, eso, la típica charla de cuándo es demasiado. Y presentó un caso que, pues, ¿cómo has hecho eso? Pues poniendo figura de 4, no sé qué tal. Bueno, yo creo que técnicamente es posible, pero realmente podríamos preguntar a Claudio si lo sigue quitando. Por alusiones. ¿Ese tipo de osteofitos merece la pena quitarlos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Pero valió la pena. Veo que no se le ha olvidado a Luis ese caso, que a mí tampoco se me ha olvidado. Bueno, a ver, el osteofito, el reborde acetabular medial, si bien se puede llegar, yo creo que no tiene una efectividad clínica. Samson tiene publicado de que tendría alguna ventaja, pero la verdad es que yo no hago. Cuando estoy operando a un paciente al límite de la artrosis y veo que tiene un efecto, o sea, un osteofito medial, con la posición 4 y llegando bien, ampliando la capsulotomía, se puede llegar. Y si ya me embarqué en una artroscopía al límite, creo que no es tanto más esfuerzo llegar hasta allá, así como hemos aprendido a resecar el osteofito lateral, ese que va más allá de la entrada de los vasos. Hemos aprendido a movernos en ese área, pero sabemos que son artroscopías totalmente al límite y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado a largo plazo. Ese caso que mostré una vez era un caso extremo por un paciente que me obligó a operarlo. Era un
mi esposo es una doctora y me dijo, no me vas a poner la prótesis. Y lleva 10 años casi operado y sigue bien y sin la prótesis, pero son casos extremos. Para mí, si lo miramos así, cuando tengo una artrosis al límite, cuando yo digo tengo un pincer, tengo una gran labrum calcificado, yo puedo ir incluso un poco más allá del límite y tengo quizás la opción de tener buenos resultados. Cuando tengo esos mismos daños condrales en un paciente con una displasia al límite, yo sé que eso no tiene ninguna chance, por lo tanto ni siquiera me puedo acercar al límite porque yo sé que con la artroscopía no voy a corregir nada del factor etiológico. Pero como digo, son casos individuales que hay que decidirlo con los pacientes. Pero el osteofito medial, cuando hacemos nuestra resección CAM, creo que hoy día sí podemos llegar bastante a la parte medial y lateral. No le veo el sentido en la parte central acetabular. Gracias, Claudio. Vamos a continuar hablando un poco del mismo tema, ¿cuáles son los hallazgos intraoperatorios que consideramos de mal pronóstico? Aquí pasamos una serie de hallazgos a todo el panel y se consideró que las lesiones condrales con exposición del hueso subcondral en la cabeza femoral, un poco pensando en lo de las lesiones en espejo, probablemente era el hallazgo de peor pronóstico, pero prácticamente casi todos hemos considerado que todos son de mal pronóstico, tanto las lesiones condrales, el osteofito medial, acetabular y el labrum completamente calcificado. Raúl, ¿tú cuál crees que es cuando tú entras en una articulación y dices, uy, esto no? Yo, viéndolas, no me acuerdo qué puse, pero yo lo que considero, si tiene una lesión en el cartílago de la cabeza femoral, eso implica daño en el tiempo. O sea, pues primero se produce la lesión en el acetábulo y es lo que más habitualmente vemos, lesión en el acetábulo con la cabeza bien, ¿no? Pero si ya tiene una lesión en la cabeza condral, probablemente en el acetábulo, lo que dices tú es porque tiene también, antes se ha hecho una en el ¿no? Y para mí eso ya es un signo de mal pronóstico y desde luego lo que está clarísimo y todos lo sabemos es si no hay lesión condral el pronóstico es muy bueno, si ya hay lesión condral del color que tú quieras ya la cosa cambia y dentro de esas si hay una lesión en la cabeza para mí cambia peor todavía. Hablando de lesiones condrales, la siguiente pregunta, hablamos de lesiones condrales. ¿Qué tamaño de lesión condral única, localizada en una única zona en el acetábulo, es demasiado grande para tratar? Y esto es lo que se contestó y más o menos la mayoría establece entre 3 centímetros cuadrados como el límite por encima del cual probablemente no va a ser una buena idea. Fernando Comba, en Argentina, ¿crees que 3 centímetros cuadrados es un límite aceptable o podemos tratar lesiones por encima de este límite? Y yo creo haber contestado eso, los 3 centímetros, porque esos 30 milímetros viene un poco de la biografía de Philippon, que fue el que primero describió las microfracturas en acetabulares. Cuando son lesiones más extensas, que a veces nos encontramos con ellas, ya empieza a tener un aspecto más global de compromiso condral y creo que las microfracturas ya no tienen tanto sentido como el debridamiento, como lo que podamos hacer en una articulación ya un poco jugada. Pero una cosa hay que distinguir de tratar una articulación con artrosis y lesiones condrales avanzadas más allá del tamaño, y otras son articulaciones con choque femoroacetabular con una lesión condral avanzada puntual en el área de conflicto mecánico. Yo creo que eso sí son pacientes que la microfractura se impone tratando la cuestión mecánica de corregir el CAM, el pincer, reparar el labrum y agregarle en esas lesiones microfracturas que cuando son menores de 30 milímetros o 3 centímetros tienen todavía buen pronóstico. Gracias. Y en esa misma línea, ponedme la pregunta siguiente, por favor. En el supuesto en que tuviésemos una lesión localizada de unos 4 centímetros cuadrados, hemos preguntado cuál sería la técnica de elección para cada uno. Y aquí hay un poquito de disparidad de opciones, desde los que solo piensan en hacer microfracturas o asociar a esas microfracturas una matriz extracelular o simplemente un desbridamiento de la lesión sin más. Johnny Márquez, desde Colombia, ¿cuál es tu técnica de elección si te encuentras una lesión de 4 centímetros cuadrados? Sí, realmente sería una situación desastrosa. Probablemente si yo ingreso a la cadera y encuentro una lesión de esa magnitud,
para mí es decepcionante porque creo que tomé la decisión inadecuada de haberlo operado y creo que si logra uno identificar esas lesiones previamente, el paciente no tiene indicación de un procedimiento quirúrgico, pero en el caso de encontrar lo que hemos hecho ha sido microfracturas y hay una técnica que yo no he hecho, descrita por un autor canadiense, que es el de poner allá el cargel y tratar de cubrir la zona acetabular con el sangrado, luego las perforaciones y cubrir allí para que el coágulo sanguíneo quede allí y esas células probablemente empiecen a producir algo de cartílago, pero definitivamente cuando encuentro una lesión de esta magnitud es salir a decirle a la familia que no hay nada que hacer por la cadera. Marc. Bueno, los canadienses lo publicaron en rodilla y Jesús Mas y yo luego lo publicamos en cadera. Y en el artroscopy hemos publicado este año los resultados a 3 años de estas microfracturas con cargel. Y estamos encontrando lo mismo que encontraban en la rodilla, que puedes ampliar el espectro de lesiones o la amplitud de lesiones que puedes tratar con las técnicas de estimulación de la médula ósea. Es cierto que por los trabajos de Philippon sabemos que probablemente, de Philippon y de muchos, porque casi todos coinciden en lo mismo, que las técnicas de estimulación de médula ósea tienen su límite en los 3 centímetros cuadrados, pero las técnicas de estimulación de médula ósea suplementadas, ya sean AMIX con membranas o con quitosan, permiten tratar lesiones bastante mayor que ellos. Fontana en técnicas con tipo AMIC tiene follow-ups de 6-7 años con buenos resultados. Nosotros tenemos de 3 años con muy buenos resultados en lesiones de más de 3 centímetros cuadrados. Yo creo que ese límite de los 3 es cierto en microfracturas aisladas, pero en técnicas de implementación de estas microfracturas se puede aumentar este espectro. Gracias, Marc. Una vez hemos acabado el tratamiento de los pacientes, preguntamos cómo era el manejo posoperatorio de estos pacientes con enfermedad degenerativa y prácticamente todo el panel llegó a la conclusión de que seguirían prácticamente el mismo protocolo que un paciente intervenido por choque femoroacetabular, manteniendo una carga parcial con muletas y alguna cierta restricción de movilidad, pero creo que aquí está prácticamente todo el panel de acuerdo y no vamos a entrar en mucho más detalle. También preguntamos qué complicaciones específicas podían aparecer en este tipo de pacientes a la hora de sufrir un tratamiento artroscópico. Y también hay bastante unanimidad en todo el panel en que la progresión rápida a la artrosis o el empeoramiento clínico durante el primer año del posoperatorio va a ser la principal preocupación que nos va a tener a todos de acuerdo. No es tanto la inestabilidad articular como sucedía en la displasia, y sí va a ser la presencia de complicaciones neurológicas o vasculares de algún tipo, que además nos deben hacer pensar que es algo que debemos hablar con los pacientes y avisarles que pueden tener algún tipo de parestesias en la zona del pudendo, y esto es algo que hay que tener en cuenta. Y por último preguntamos cuál pensábamos que sería el paciente ideal que se pudiese operar con cirugía artroscópica y se pudiese beneficiar aún a pesar de tener cambios degenerativos, y todos llegaron a la conclusión de que el paciente ideal desde luego no eran las mujeres, eran los hombres de más de 40 años, un dolor inguinal importante con expectativas moderadas tras la cirugía, o aquellos varones menores de 40 años con un espacio articular disminuido y en el que no tenemos otras armas salvo la de implantarle una prótesis, y por edad son bastante jóvenes. Por tanto, ¿qué pasa con las mujeres? Si tienen artrosis, ¿las tenemos condenadas? Yo creo que nos has hecho trampas, porque lo que creo que hemos valorado todos más es expectativas moderadas. Y esto no me lo has asociado a mujeres, bandido, si no también hubiéramos puesto mujeres. Las mujeres con expectativas moderadas también las incluiríamos. Independientemente del sexo, es sobre todo la gestión de las expectativas, que es lo que hemos estado hablando toda la tarde, ¿no? Creo que sí. Bien, hemos acabado con las preguntas, pero vamos a despedir a nuestros compañeros. Antes de hacer un resumen de cada uno de los aspectos muy breve, vamos a despedir a nuestros compañeros. Primero, Claudio, desde Chile. Empezamos por Cono Sur. Claudio. Sí, aquí estoy. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. No, agradecerles la invitación. Ustedes ven que es un tema siempre en discusión. A quienes han estado escuchando esto de más allá, ustedes saben que aquí no se pueden dar recetas de cocina.
No se puede decir que hay parámetros únicos para tomar la decisión. Hay que integrar muchos factores que hoy día se publican mucho de imágenes, etcétera, pero no olvidar la clínica. La clínica, ¿qué es lo que realmente le está doliendo? ¿Es más la lesión condrolateral reparable o es más la lesión ya articular, del cartílago articular no reparable? Creo que hay muchos parámetros clínicos apoyados con las imágenes que nos pueden tomar la decisión. Eso que se mencionó al final, el manejo de la expectativa en estos casos conflictivos o de difícil decisión, creo que es esencial. El cambio de actividades después de las operaciones o el cambio de actividades con el dejar de trotar, dejar de correr, dejar el fútbol de lado, creo que también son cosas importantes que pueden aportar en estos casos. Pero en suma, a los que han estado escuchando esto, ustedes han escuchado la opinión de bastante gente experimentada. Estamos muy de acuerdo en muchos espacios, en algunos parámetros objetivos, pero igual cada uno está con las puertas abiertas a que con su propia experiencia pueda manejar esto de forma óptima. Esperamos así que le haya servido y también de aquí desde la parte más al sur de Santiago de Chile hayamos podido aportar algo en tratar de aclarar algunos conceptos. Nuevamente gracias a todos por la invitación, a los amigos que también conozco allá de Madrid, a todos. Gracias, Claudio. Te veo el 1 de junio en el Wanda viendo la final de la Champions del Madrid. O sea que estás invitado. Vamos a despedir, siguiendo por el Cono Sur, a Fernando Comba desde Argentina. Fernando, muchas gracias por tu participación. A ti no te voy a invitar a la final de la Champions, sino te invito a la final de la Libertadores con los dos equipos, que lo tenemos dentro de una semana, ¿no? Acá. Eso no. ¿Algún resumen de tu participación? Bueno, repito un poco lo que dijo Claudio. Muchas gracias por la invitación. Vas a conocer al Santiago Bernabéu vestido de Boca, eso va a ser un lujo para ustedes. Lástima que nos lo perdemos nosotros, lo vamos a seguir por televisión. Y quería una reflexión final. Yo creo que yo comencé a hacer artroscopía de cadera en una unidad donde hacemos cirugía de cadera, tanto de preservación como de reemplazos de cadera. Y en los inicios parecía que, conociendo la técnica y conociendo las patologías nuevas, como era el choque femoroacetabular allá hace más de 10 años, parecía que todo paciente que no tenía una indicación de prótesis tenía una indicación de artroscopía. Yo creo que a medida que uno fue creciendo el conocimiento y el desarrollo de la técnica, hoy en día todavía hay un gris de pacientes en donde una artroscopía de cadera no lo puede mejorar y no puede devolverle las expectativas a un paciente joven y activo de volver a hacer su actividad como lo hacía antaño. Y yo creo que a medida que uno va, y esto lo voy charlando con otros expertos en congresos y demás, que también me transmiten lo mismo, como que cada vez la indicación es más selecta y en virtud de esa selección de la indicación los resultados son realmente muy buenos. Así que bueno, también hay que reconocer eso, el límite de la técnica, y para eso está muy bien este tipo de foros internacionales. Así que agradezco la iniciativa y la invitación. Gracias, Fernando. Vamos a despedir a Johnny Márquez en Colombia. Johnny, muchísimas gracias por tu participación en este país tuyo que especialmente está volcado con la displasia y con el manejo de displasia. Queríamos agradecerte a ti y a quien representas, que es la CAR, tu participación en estas jornadas. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Definitivamente es un tema con el cual nos enfrentamos a diario y creo que debe ser siempre manejado en grupo, como lo hacemos aquí, como lo hacen ustedes también. Estos aportes servirán para mí, para mis pacientes, y yo creo que una cosa importante, ya la dijeron Claudio y Fernando, es las expectativas, y las expectativas hay que tener no solo en cuenta al paciente, sino involucrar también a su familia, porque a veces llega la familia a presionar y a buscar unos resultados que nosotros no podemos ofrecer, así que tiene que ser muy claro, todo muy conversado en grupo, y ojalá que sigamos haciendo este tipo de reuniones que de verdad les agradezco y son útiles para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Y para terminar, despedimos a nuestro amigo Víctor Elizalde en México. Víctor, a ti no te invito al Bernabéu porque ya te invité y ganamos en las semifinales contra el Atleti. No voy a sacar la foto con la bufanda del Madrid tuya porque puede causarte problemas, pero muchas gracias. y ¿quieres hacer algún resumen? Solo agradecer la iniciativa que han tenido de organizar este foro. Realmente siempre es muy interesante debatir y escuchar los conceptos de todos ustedes. Es
muy bueno desde el punto de vista educativo hacerlo así, un webinar, pero creo que es mucho mejor verlos a todos en vivo y poder tomar un par de copas o quizá un poco más. Saludos y un abrazo a todos. Gracias, Víctor. Vamos a hacer un pequeño resumen de unos 5 minutos de cada uno de los apartados para dejar las cosas ya puestas y nos despedimos aquí dentro. Jesús, ¿nos cuentas un poco tu resumen de la patología degenerativa? Respecto al tratamiento artroscópico del paciente adulto joven con patología degenerativa, tenemos que tener en cuenta que una serie de signos de signos de alarma, que van a ser pacientes que van a tener un dolor en la vida diaria, en actividades de la vida diaria, y que cuando los exploremos van a tener limitaciones importantes, sobre todo en el rango de movilidad por encima de los 90 grados, especialmente en la rotación interna. Van a ser pacientes que en la exploración radiológica tenemos que estar atentos a esos estadiajes de tenis por encima de 2 o tenis 3, sobre todo cuando hay un estrechamiento del espacio articular en algún punto de la articulación menor de 2 milímetros, y esto nos debe hacer saltar la alarma. Que en la resonancia, cuando encontremos lesiones en espejo, en cabeza y en acetábulo, va a ser un índice de mal pronóstico. Ojo también a las geodas subcondrales, que tienen su importancia. Y que la edad, si bien siempre estamos hablando sobre la edad, no va a ser tan determinante, sino que la edad en realidad va a ser un límite, la edad biológica del paciente, es un poco las expectativas y cómo se encuentre ese paciente, no tanto si tiene 40 o 50 años, lo que nos va a importar a la hora de realizar estos tratamientos. Durante la cirugía artroscópica vamos a intentar realizar todos aquellos gestos quirúrgicos que nos sean más sencillos de solucionar con un coste-beneficio, como ha dicho el doctor Tey, importante. Resecaremos lesiones de la cabeza femoral, intentaremos llegar al ejercicio medial si es necesario. Aquel ejercicio medial de la cabeza acetabular, si nos es accesible, podremos alcanzarlo, y si no, no será necesario. Pero trataremos todas aquellas lesiones procurando realizar el mínimo daño posible, teniendo en cuenta que casi todas estas lesiones que estamos hablando son consideradas como de mal pronóstico, y especialmente esas lesiones cartilaginosas acetabulares, que siempre y cuando estén por encima de los 3-4 centímetros cuadrados van a ser lesiones que van a empeorarnos el pronóstico, y donde las técnicas de regeneración de médula ósea con microfracturas y el aislamiento de alguna matriz extracelular podrían ayudarnos a solucionar estos problemas. En el posoperatorio no vamos a hacer una gran distinción y vamos a aplicar prácticamente los mismos protocolos que en el resto de técnicas quirúrgicas cuando operamos a pacientes con choque femoroacetabular, y aquellos pacientes que tengan unas expectativas, vamos a centrar los resultados en las expectativas, ya no si son varones o son mujeres, que tengan unas expectativas moderadas, van a ser aquellos pacientes donde podremos intentar pactar con ellos una mejoría asintomática a la hora de realizar este tipo de cirugía. Dentro de las complicaciones, pues esperamos como complicaciones propias de este procedimiento la evolución hacia la artrosis o la evolución al empeoramiento clínico en el año siguiente a la cirugía, y advertirlos de que pueden tener una mayor incidencia de complicaciones neurológicas o vasculares derivadas del procedimiento. Y con esto estaríamos. Sí. Respecto a la parte de inestabilidad, la parte de displasia, simplemente resumir que hemos dicho, y se ha comentado por aquí, el hecho de que una paciente mujer con un dolor progresivo, dolor inguinal progresivo, ya no se tiene que hacer sospechar este problema de displasia, lo cual hay que investigarlo, buscar los ángulos. Si les exploramos a estos pacientes, llama la atención el hecho de que tengan una movilidad aumentada en rotación externa y rotación interna, ¿no? Eso es lo que se ha comentado por aquí, corregidme si yo me equivoco. En cuanto al estudio radiológico diagnóstico, utilizamos radiografía anteroposterior de pelvis, una axial y un falso perfil de Lequesne, que nos puede aportar bastante en estos pacientes. Esto hemos comentado. Puede ayudarse de otras pruebas radiológicas, pero fundamentalmente estas serían las de rutina, y si uno puede hacer un TAC o una resonancia, pues sobre todo la resonancia ayudarlo. Yo, en mi caso, TAC. Los ángulos que utilizamos, ángulos que nos pueden servir como el ángulo de Bieber, el ángulo de inclinación de acetabular de tenis, esa proyección de Lequesne, falso perfil, y ahí
Midiendo estos ángulos hemos establecido que los puntos de corte, aunque sean arbitrarios, podrían ser interesantes marcar esos 18-20 grados bien medidos de ángulo de Biber, sería lo interesante. El valorar menos de eso habría problemas en los resultados con estas técnicas, y en el ángulo de tenis mayor de 20 grados parece que estamos más o menos de acuerdo que no sería una buena indicación. Y en cuanto a las técnicas, hemos hablado que hay que reparar las lesiones condrolabrales, hay que intentar minimizar el daño sobre la cápsula, bien haciendo pequeños portales o bien suturando al final, sobre todo con las nuevas variantes técnicas de las casas comerciales que nos aportan instrumental, que podemos hacer cierres capsulares y plicaturas capsulares, que podría ser interesante en este perfil de paciente. Y sobre todo mucho cuidado a la hora de hacer las técnicas quirúrgicas en cuanto a desbridar el labrum de forma completa, en cuanto a, como digo, aperturas capsulares masivas sin reparar, y a resecar el reborde acetabular. Mucho cuidado, puesto que estamos aumentando de forma iatrogénica esta displasia. Parece que en cuanto al posoperatorio, simplemente algunos limitan rotaciones externas y flexiones máximas o uso con muletas con carga parcial. Y como siempre, y como ha comentado Jesús, el hecho de las expectativas, es decir, esos pacientes que vienen con dolores en múltiples lugares, en el glúteo, en el lumbar, en la zona trocanteria, y con altas expectativas tras la cirugía, hay que explicar claramente qué podemos conseguir en estos pacientes, sobre todo si además asocian una disminución del espacio articular. Y no nos hemos puesto de acuerdo, aunque sí parece que sí que podemos llegar a un acuerdo en el futuro, en qué hacer, si la osteotomía acetabular primero, hacer artroscopia para reparar las lesiones. Yo creo que obviamente habrá que tratar todo de forma conjunta. En el futuro nos dirán los resultados de los estudios clínicos a largo plazo qué es mejor hacer, si primero preacetabular y luego artroscopia a la vez o de qué manera, pero probablemente estemos en el camino de mejorar esta parte. Y en cuanto a complicaciones, se ha hablado aquí en estos pacientes del hecho de la inestabilidad. La inestabilidad en estos pacientes es una complicación que podemos tener después de la cirugía que no tenemos con otro tipo de pacientes. Creo que así es un resumen rápido. Los que quieran un poco ahondar en este resumen, vamos a hacer una recolección de todo este material y a publicarlo en la revista de la Asociación Española de Artroscopia, en la REACA. En los próximos meses tendréis publicado todo esto que hemos hablado aquí. También tenéis en las próximas semanas todo este contenido editado en la página web de la Asociación Española de Artroscopia. Os animo a entrar ahí y ahí además podéis darle rápido para pasar la parte que nos interese. Quería aprovechar y despedir a todos mis compañeros que han estado aquí conmigo y con Jesús haciendo este debate. Raúl Torres, de la Clínica Centro. Gracias, Raúl. ¿Tienes alguna cosa más que decir? Un placer. Eso es una buena conclusión. Marc, gracias por todo. Gracias por tu... Fantástico. Juan, un placer nuevamente con tus apuntes. Luis, espectacular tus vídeos. Muchas gracias y una vez daros la enhorabuena a los líderes en organizar estas cosas y continuar en ello. Y muchísimas gracias, Jesús. Un placer por echarme una mano con esto y hacerlo tan bien. Gracias a todos. Nos seguimos viendo en el próximo webinar, que será en marzo. Marzo. Gracias a todos.